el artículo central de la ley que he mencionado, la ley 512, que declara patrimonio cultural a la Morenada, indica que se declara el 7 de septiembre de cada año Día Nacional de la Danza de la Morenada, en reconocimiento, perdón, al compositor muy conocido por nosotros, orureño, don José Flores Orozco, el Hacha Flores, como se le ha conocido más, ¿no? Y bueno, ¿por qué hago esa relación antes de presentar a David? Porque justamente David nos va a conectar los elementos que ya ha hablado Varinia y Clever para cuestionarnos también y darnos ese enfoque sobre lo que estamos entendiendo por patrimonio hoy en día en Bolivia y me animo a decir también en América Latina. Pero antes, Ujú. David Aruquipa, él ¿Cómo es estás? un gestor enamorado, ¿no?, de la cultura, que ha podido vincularse con diferentes campos, ¿no? Desde la política pública, ¿no?, como persona que ha trabajado en el Ministerio de Culturas y Turismo en Bolivia, como parte de diferentes ONGs e instituciones que han ido dando continuidad. Es decir, David, desde donde estaba, ha trabajado el tema cultural y el tema de la diversidad especialmente, luchando por el tema por esta reivindicación de las alternativas de género en nuestro país. No, gracias, querido Richard, y gracias, Varinia, Clever, que estamos en este espacio abierto con más de 80 personas, ¿no?, que nos está escuchando. Ha sido tan rápida esta organización que creo hay también el hambre, ¿no?, de querer discutir sobre estos temas, de querer adentrarnos a estos temas. Y para mí ha sido importante justamente retomar estos dos temas que Varinia y Clever planteaban y poder hacer un poco de reflexión sobre qué estamos entonces entendiendo por el tema de la política pública, de la política cultural, el tema de la salvaguardia o la patrimonialización, porque parece que declarar patrimonio, la manifestación cultural como la Morenada, pues es, como lo dice, declarativa, y no así con una agenda política de inversión, de promoción, de salvaguarda, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en este espacio voy a abocarme más del lado de mi profesión, ya que te has empecinado en decir mi profesión, Richard, ¿no? Que como administrador de empresas también ha sido esta la situación que a mí me ha abocado más al tema de la gestión, ¿no? Porque si bien ya por mi causa, mi vida misma, la disidencia sexual que he manifestado de muy joven, ha hecho que pues la fiesta, la danza sea el espacio político de visibilidad y también de contestación, ¿no? Entonces, ello acompaña a mi visionar cuando entro a la carrera de administración de empresas, que en algún momento, esas épocas que yo estudiaba, pues era para trabajar en el banco, trabajar en una empresa como Coca-Cola, que todos se disputaban los cargos ahí, pero yo digo, no, más bien me salva la ley de participación popular cuando ya se genera un proceso de gestión participativa donde la convocatoria a las comunidades indígenas, a los barrios, a los municipios, pues tenían que ser el reflejo justamente estos planes de la vida comunitaria en sí. Entonces, por ello, para mí la gestión ha sido tan importante. ¿Por qué? Porque yo creo en una gestión desde el territorio, desde el espacio, desde la comunidad misma, desde el diálogo, ¿no? Porque es así como se logra transformar también, ¿no?, la vida cultural. Y por ello también creo que ha sido esta la carrera que me ha acompañado mi vida, ¿no?, de mi vida de revolución, si quieren, desde la sexualidad a mi vida también de gestión, ¿no?, ya académica, y por ello hago esta introducción porque voy a abocar varios de estos puntos en lo que voy a ir comentando. Bueno, primero no voy a entrar a ver estas distintas
concepciones que ya Kleber lo ha ido planteando, los trabajos, las tesis, ¿no? que se ha ido planteando, pero sí plantear que estos obviamente se han ido construyendo a partir de mitos, de relatos, de historias que tienen, ¿no? Creencias también en esta danza reina, como es la danza de la morenada. Pero en ello también creo que está muy claro el tema de los significados y sentidos que tiene la morenada en sí, ¿no? Como decía Varinia, el traje de la morenada tiene alma, ¿no? Ese es un aspecto así fundamental cuando se plantea que entonces es un ritual, ¿no? La morenada, porque le cargas de sentido, ¿no? Al traje, le cargas de sentido a la coreografía, a la danza, a la música. Entonces no podemos entender simplemente la morenada con una foto de moreno y ahí termina el asunto, con una de China o de negra, ¿no? En las fiestas diversas, ¿no? La morenada es muchas, es justamente estas disputas de proyectos políticos que mencionaba Kleber. ¿Por qué? Porque hay una conjunción de ritualidades, ¿no? De religiosos, económicos, ¿no? Las élites que se han ido construyendo a partir de ello, lo social, las clases, conquista y reivindicación también que se ha ido generando, que eso sí ha ido profundizando más específicamente de las compañeras travestis, homosexuales de estas épocas. Entonces, hablar de la morenada pues nos lleva a analizar también todos estos otros aspectos, los aspectos políticos que tiene esta danza, estéticos, los bordados, los trajes, la música, los personajes y la coreografía, ¿no? Entonces, por ello, yo creo que cuando se hace esta declaración, primero es la declaración del 14 de junio del 2011, donde se declara en combo, ¿verdad? Muchas danzas, entre ellas los caporales, la cuyaguada, que la ley 135 en este caso, del 2011, donde se declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, la danza de la morenada. Primero se hace esa declaración de la danza de la morenada. Y atribuyen al Ministerio de Culturas como el encargado de hacer el registro, la catalogación, la emisión del certificado que patrimonializa la danza de la morenada, y ahí termina, 2 artículos, ¿no? Lo que comentaba Richard, ¿no? El 24 de marzo del 2014, ¿no? Posterior a esta primera declaración, después de 2 a 3 años, pues ya el 7 de noviembre como Día Nacional de la Morenada, ¿no? En reconocimiento, como plantearon, al autor e investigador orureño Hacha Flores. Pero ahí plantea en un segundo artículo que la celebración del Día Nacional de la Danza de la Morenada se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, tal del folclore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma, ¿no? Y un artículo 3, ¿no? Que plantea que el Ministerio de Culturas, nuevamente, y las entidades territoriales autónomas, pues en el marco de las competencias que plantean, deben realizar una serie de actividades de promoción para la preservación, la salvaguardia de la danza de la morenada. Entonces, ahí me pregunto, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por tema de salvaguardia? Porque hasta el momento que les hago la lectura, esto les he hecho la lectura de las leyes que salieron, en ningún momento plantean la estructura, ¿no? De la salvaguarda de la danza de la morenada, es de esta manera. Se destinan recursos económicos para su salvaguarda. Se garantiza la investigación, ¿no? La promoción, la difusión, el museo de la morenada, etcétera, etcétera, en ningún momento. Entonces ahí, pues nos lleva a la misma reflexión de, creo, estamos ahora con esta ausencia de ministerio de
de culturas, ¿no? Porque en este gobierno, pues se plantea que es un gasto insulso y bueno, el Ministerio de Culturas es el que se ve afectado. Y hasta el momento creo, no sé si en estos días han elegido un viceministro de Cultura, ¿no? En la nueva estructura que ahora tienen, dependiendo del Ministerio de Educación, tampoco hay respuestas ante ello. Entonces, ¿quién responde ante esta ley? ¿O cómo la estamos viendo esta ley declarativa, ¿no? Declarativa de la morenada, ¿no? Entonces ahí yo creo que es bueno reflexionar sobre estos aspectos que también nosotros como gestores culturales, como políticos, hemos ido discutiendo en los distintos escenarios, porque si bien decimos, no quiero saber nada de la UNESCO, pues sí tenemos que saber de la UNESCO, porque también hemos sido gestores quienes hemos ido discutiendo en estos espacios, planteando y también gestionando muchos elementos que ahora son política pública, no solamente del país, sino de la humanidad, como esta convención del 2003, ¿no? Que es la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, que ha garantizado, si quieren, algunas declaratorias que obviamente han sido muy aplaudidas por nuestro país, como el caso del Carnaval de Oruro, el 2001, y el 2008 ingresa a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, y así, ¿no? Las 6 expresiones que tenemos en este registro. Entonces ahí, pues es ver qué significa las declaraciones. No pueden ser simplemente un documento que plantea, ¿no? Que se declara cierta manifestación cultural como patrimonio si no se garantiza elementos que salvaguarden este patrimonio. Entonces, todo lo que ustedes han hablado, Clever y Varinia, pues está entrelazado, porque para mantenerse en vida el patrimonio cultural inmaterial, pues debe ser representativo para su comunidad. Debe recrearse continuamente y transmitirse de generación en generación. Eso lo planteamos. Entonces, obviamente puede correr el riesgo de que algunos elementos se escan, ¿no? O mueran si no hay estas políticas de salvaguarda. Porque también ahí entra este planteamiento de que la cultura es viva y se va revitalizando constantemente, se va dinamizando constantemente, por ende no significa eso fijar o fosilizar el patrimonio en una forma pura, esencialista o primigenia, como se ha ido planteando también en distintas intervenciones y charlas, ¿no? Por eso traigo acotación, creo que hay que discutir sobre este tema de la esencia, ¿no? Que han ido planteando en otras charlas, no, el patrimonio cultural, las danzas, los trajes, pues son esenciales, son, deben conservarse como tal, no pueden cambiarse, transformarse, etc. Entonces, esta situación nos plantea también a ver cómo estamos entendiendo, conociendo el patrimonio cultural inmaterial. En este caso estamos hablando de la morenada, ¿no? Entonces, salvaguarda, ¿no? Como se ha ido planteando, engloba todos estos elementos, ¿no? De medidas para garantizar esta viabilidad del patrimonio cultural y la identificación del patrimonio, lo que planteaban. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde se practica esta danza? En Huaki, en Taraco, en Sillota, como es la tesis de Oruro, ¿no? Del tema de las haciendas jesuíticas de Sillota, donde ahí se genera el relato dramático de Pisa Pisa, ¿no? Donde la negra María Antonieta, que tal vez es uno de los íconos que ha peleado también con la China Morena, ¿no? De tener la China Morena y no ser una extensión únicamente de la negra como personaje nuevo, pues plantea esa figura, ¿no? Entonces, hay territorios, hay lugares donde se practica la morenada y donde tiene significados. Y eso nos ha dado un panorama y una constelación interesante. Clever, ¿no? Tenemos el Taraco, Ayayachacachi, La Paz,
Puro, estas comunidades mismas que planteamos, Sillota y otras, ¿no? Entonces, yo creo que para el tema de salvaguarda, pues tenemos que justamente dibujar esa constelación. No podemos estar planteando una situación de que, no, ese territorio no significa nada, o intentar anular el discurso del otro, ¿no? Porque creo que en estos momentos sí es reconocer que la morenada tiene distintos significados, concepciones territoriales, y se lee desde los distintos territorios también de distinta manera. Y creo que eso es importante hacerlo. Para ello necesitamos documentación, ¿no? La documentación, la investigación, ¿no? Que justamente se planteaba. Hay investigaciones, pero específicas, no dialogando unas con las otras, ¿no? Parecería que, como decía, no recuerdo si Richard o Clever, decía, cada quien queriendo justificar, queriendo posicionar o queriendo ganar la partida, ¿no? A la mirada del otro, ¿no? Yo creo que ahí más bien es importante este proceso de diálogo, de una lectura con la otra, por ahí están las respuestas, ¿no? O, es más, toda esta constelación de voces, de relatos que existen, es de la morenada. Y eso lo hace más rico, ¿no? Eso lo hace más rico y lo hace más potente en nuestro país. El tema de la la protección de los mismos trajes, la promoción de la morenada, la valorización, cómo estamos transmitiendo de generación en generación, o estamos transmitiendo de generación en generación para la disputa, ¿no? Entonces, creo que la idea es justamente transmitir de generación en generación estos valores, esta constelación y diversidad de voces que tiene la morenada, porque es a partir de esa transmisión, ¿no? Por medio de la educación, que básicamente se va a traducir en procesos de enseñanza formal, no formal, y se va a revitalizar el patrimonio en distintos aspectos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que esta ley que primero declara la morenada como patrimonio cultural de la nación y declara un 7 de septiembre como el Día de la Morenada, pues debería estar acompañado, o tenemos que darle estos contenidos de acompañamiento, de acciones que estamos planteando, de investigación, de promoción, de registro etnográfico, de difusión del patrimonio, de coordinación de los esfuerzos de salvaguarda que se están haciendo en los distintos territorios, ¿no? de nuestro país, porque en Huaki se sigue bailando la morenada y cada vez más fuerte. En Taraco tienen su propio planteamiento. En Carnaval de Oruro, obviamente, como la fiesta madre también de todas las fiestas, tiene que generar justamente estos espacios de diálogo. Entonces, por ello creo que para asegurar, ¿no?, la continuidad de la danza de la morenada, que obviamente va a tener una continuidad, pero como una expresión, una visión andina de ver el mundo y la capacidad de adaptarnos culturalmente entre los habitantes de Oruro, La Paz y otros territorios donde se practica, creo que es importante ya empezar, ¿no?, a generar estos espacios de encuentro. Y en este sentido, creo también importante reflexionar, ¿no?, y ver que si bien la danza de la morenada tiene un día específico, ¿no?, de declaración en homenaje a Hacha Flores, que lo admiro, lo quiero mucho, bailamos sus temas, creo que es mucho más, ¿no?, la morenada. Hay que visibilizar mucho más. ¿Dónde están las bandas de la morenada? La música, la estética, los trajes, los personajes que han ido creándose en la morenada, y ahí entra obviamente a la China Morena, travesti, a esa reivindicación política de los homosexuales de la época. ¿Dónde están esta revolución de las polleras que Clever y Rosana nos regalan en el libro de la morenada, ¿no? Ese análisis de la reivindicación también de una mirada de género de las mujeres que han
han y son ahora la representación fuerte de esta danza de la morenada. Creo que hay que contar toda la historia, ¿no? Y creo que en este sentido, pues la gestión del patrimonio cultural debería enfocarse a ello, ¿no? A promover y difundir el baile de la morenada, a producir estos documentales que documenten, ¿no? Valga la redundancia, sobre estos aspectos, ¿no? de cada uno de estos elementos que estamos mencionando, destacando, ¿no? Este carácter simbólico, territorial e impacto de referencia identitaria para las poblaciones que habitamos en este lugar, en esta población de los Andes bolivianos, ¿no? Y creo que el tema de la investigación es un tema que ha estado en todas nuestras charlas, ¿no? Por eso tal vez no he querido entrar mucho a la China Morena y repetir el asunto, pero ha estado en todas las charlas, elementos que se han ido dando, pero no hemos tenido justamente ese encuentro de articular todos estos temas. Todavía seguimos queriendo borrar ciertos aportes culturales, ¿no? Porque eso se nota. Cuando representas desde Oruro, la morenada, tú parecería que estás conversando con los personajes sin tomar en cuenta aquellos otros que han aportado a también entender la morenada como una danza madre, ¿no? En este caso hablo que parecería que la morenada se intenta, a partir de este relato del Pisa Pisa, plantear solamente la presencia de la negra, ¿no? María Antonieta, como el elemento único posible, ¿no? De la morenada. Pero sabemos que, y luego ya las chinas morenas, pero representados por las lindas mujeres en nuestro país que han ido pues posicionando este personaje. Y en eso hasta se puede ver en los distintos elementos hasta simbólicos que se tiene. Aquí miren, les muestro. Esta es una tapa de disco anterior a las chinas morenas travestis, que obviamente son las negras, Antonieta, ¿no? ¿Está? Y luego, y todas las tapas de esas épocas son morenos, morenos, morenos y negra Antonieta. Y vuelve a aparecer cuando ya la china morena son las mujeres, pero con la estética travesti. En todas. Así tengo como unas veintenas de discos donde justamente, ¿no? Y parecería que simbólicamente se ha borrado, no, son muchos más, obviamente en otro momento les voy a ir mostrando porque sí creo que es interesante hacer este análisis. Parecería que es como un eslabón perdido la China travesti, que no se contaba la historia hasta que se ha planteado este estudio, que gracias a compañeros también que están aquí, Varini y Clever, que los quiero muchísimo por ello, que me han impulsado para que podamos profundizar este análisis. Entonces, creo que en este sentido hay mucho que escribir, hay mucho que plantear en los planes de salvaguarda, y creo que son momentos como este para poder empezar a articular estos discursos y bueno, y no enojarnos, no molestarnos por la reflexión crítica que podamos tener, sino más bien empezar a abrir, ¿no? Y pensar en esta danza madre, si quieren, que es la morenada, para poder a partir de ella, pues justamente construir estos lazos afectivos de comunidad que nos permitan entendernos y también entender que las danzas, la fiesta, la cultura en nuestro país ha construido identidad y somos el reflejo de ellas, ¿no? Entonces, yo con esto cierro ya para hacer un diálogo delicioso, como decía, con Varinia, Clever y Richard, pero sí, declarándome también así amante de la morenada, he bailado morenada y he bailado de China Morena, que tenemos un video lindísimo.
por ende, pues la morenada también me identifica y creo nos identifica como bolivianos y bolivianas. Gracias, Richard. Gracias a ti, David. Reitero el agradecimiento también a Varinia, a Clever y así a todas las personas que nos están siguiendo, no solamente en nuestro país, sino también de fuera del país. Tenemos varios saludos desde México, de Chile, y eso es algo muy importante, ¿no? Esa es la intención. De hecho, esa es la idea de Pachacamani, en generar espacios de diálogo, de relacionamiento como este, y por eso era impensable negar la propuesta de David a lanzarnos a este nuestro primer intento, bueno, exitoso pienso yo, de hacer un Facebook Live sobre el tema del patrimonio.